Buenos días y perdón por este retraso, siempre la tecnología falla en el mundo tecnológico que hablamos antes. Bien, voy a empezar presentando al grupo de laboratorio que dirijo. Llevamos muchos años estudiando la microorganización de la corteza cerebral del hombre y de los animales, de otros animales, para intentar conocer qué es lo que nos hace ser distintos y ver cuáles son los misterios del cerebro. Voy a hacer una introducción, luego hablaré de la naturaleza humana, del cerebro humano y de las máquinas pensantes. Vamos a ir reflexionando juntos sobre lo que es nuestro cerebro, que es el origen de lo que es nuestra humanidad. Voy a empezar con estas bellas palabras de Cajal que suelo utilizar en mis presentaciones. Cajal es, como ya saben, es el padre de la neurociencia moderna. Con Cajal hay un antes y un después y se conoce como el padre de la neurociencia moderna. Entonces, cuando Cajal empezó a estudiar el cerebro humano, dijo estas bellas palabras: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento, es decir, de cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, la música. Todo esto son propiedades emergentes del cerebro, o una pintura, el construir, por ejemplo, edificios, inventar máquinas, todo esto está producido por el cerebro. Así es que nosotros somos nuestro cerebro, es la base de lo que es nuestra humanidad. El cerebro es lo que contiene todas estas propiedades. Por eso, el conocer el cerebro solamente por estas razones ya sería algo de máximo interés para la sociedad, y todavía esto no está demasiado arraigado, porque siempre se ha pensado que aquello que es lo místico, la mente, por ejemplo, es algo separado del cuerpo, y que una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, y no hemos tenido demasiado interés en tratar de averiguar cómo estas propiedades emergentes del cerebro surgen las capacidades cognitivas del humano. Pero no solamente es importante por eso, para conocer nuestra humanidad, sino que también, cuando se altera, da lugar a tremendas enfermedades como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, la epilepsia, la depresión. Y para conocer cómo poder tratar estas enfermedades o conocer mejor, es crítico conocer cómo es el cerebro. Por eso uno de los grandes objetivos de la neurociencia actual es tratar de conocer cuál es el diseño del cerebro, es decir, qué es lo que tenemos en nuestro cerebro, cómo está construido, cómo funciona cada una de sus partes, cuál es la estructura y cuál es su función. Y así, en términos generales, el cerebro, podemos hacer una representación muy simple, que sería como una caja como esta, donde hay una llegada de información y una salida. En el interior de esta caja está formado por unas neuronas, que son las células de proyección, es decir, que la información que sale de estas cajas es a través de unas células que se llaman células de proyección. En el caso de la corteza cerebral se llaman células piramidales, como veremos después. Luego existen interneuronas, que son células que permanecen dentro de esta estructura. Luego están las células gliales, que son elementos también críticos para el funcionamiento del cerebro, no solamente neuronas. Y luego están los vasos sanguíneos, que los que alimentan el cerebro es a través del oxígeno y los nutrientes. Entonces no hay más secreto que esto, pero esto, claro, esto es un esquema nada más. El meternos aquí dentro es otro tema, y el saber qué es lo que está ocurriendo. Ahora conocemos este esquema. Bien, pues cuando vemos una imagen como esta, lo primero que ocurre es que la retina se estimula, y de aquí la retina manda a través del nervio óptico información al tálamo, al interior del cerebro, y aquí comienza un viaje increíble al interior del cerebro, que es a través de un bosque neuronal, como podemos ver aquí. Y es increíble, todavía no lo conocemos, que esta actividad, que parecen como chispas, son los que nos permiten reconocer o disfrutar del arte, de la música, y no solamente, sino también de crearlo. Vemos que en este esquema, cuando vemos una imagen como esta, no todo el cerebro funciona a la vez, sino hay zonas que se activan más que otras, hay zonas especializadas del cerebro. Y aquí está el gran misterio, es el entrar en este mundo misterioso, en este bosque neuronal,
y ver cómo esta actividad da lugar a los procesos cognitivos. Esto es lo más impresionante, ¿no? Entonces, cuando vemos, hay dos tipos de objetos visibles, aquellos que producen luz y otros los que la emiten, las que la reflejan. Entonces, cuando vemos una imagen como esta, creemos que el mundo externo es el mundo real, siempre decimos la realidad, y no existe ninguna realidad, lo que existe es una interpretación del mundo externo por nuestro cerebro, y esto es una prueba muy evidente, ya que el espectro visible solamente está dentro de este pequeño rango. O sea, todo lo que está por aquí y por este lado, que son muchísimas ondas electromagnéticas, son invisibles para nuestro ojo. O sea, lo que vemos aquí no es esa realidad, es una interpretación de lo que podemos ver. Y el cerebro humano, empezando por la retina, ya es muy distinto a lo que es un perro, por ejemplo, o a una jirafa, o a un gorila. Todo eso ya cambia, es decir, que cada uno tenemos unos mundos. Esto es un ejemplo de cómo nuestro cerebro, y como no existe realidad. Aquí vemos tres láminas, o tres que parecen que aquí está más claro y aquí está más oscuro. No es que parezca, es que está más oscuro y más claro. Sin embargo, si yo tapo la línea de abajo y también la de arriba, vemos que realmente esta línea no es más clara aquí y más oscura. Es una interpretación de nuestro cerebro, que ha sido una especie de engaño que nos hace el cerebro. Bueno, un engaño no, es una interpretación. Esto es tan real como lo anterior, pero si doy para atrás, esto también es real. Depende de cómo nuestro cerebro lo esté interpretando. Este es otro caso curioso. Vemos aquí, ahora voy a poner una cruz en el medio. Si se fijan en esta cruz, verán un círculo verde que se mueve. Y aquí no se mueve nada, ni nada es verde. O sea, otra vez es nuestro cerebro que está haciendo interpretaciones. Así, esto es cuando tenemos un objeto que decimos a un individuo. Cuando veas un animal, aprieta el joystick para medir el tiempo de reacción, ¿no? Entonces ponemos aquí un animal y aquí algo que lo distraiga, ¿no? Y vemos que esto creemos que lo hacemos inmediatamente, pero tardamos 250 milisegundos el hombre y 180 milisegundos un macaco. Y esto, aunque parezca una tontería, es espectacular, puesto que cuando la retina se estimula, cuando ves la jirafa, por ejemplo, tarda 20 milisegundos la retina en procesar información. De aquí, esa información va al tálamo, otros 30 milisegundos, luego a la corteza visual, 40 milisegundos. Todavía nuestro cerebro no sabemos lo que vemos. Es hasta cuando llega a la corteza temporal aquí, cuando ya decimos, veo una jirafa. Y ya digo, ahora quiero apretar, ¿qué voy a hacer? Y voy a la corteza motora y digo, quiero apretar el joystick, mando una orden a un músculo, a la mano, y al final aprieto el botón. Y todo esto ha tardado en total, pues, 180 milisegundos. O sea, es increíble porque esto parece una tabla rasa, o sea, que todo es un punto a otro punto, pero aquí, como hemos visto antes, es un bosque de neuronas infinito no, enorme en complejidad, con conexiones, y nuestro cerebro lo hacemos en una velocidad extraordinaria. Y así, cuando yo empecé a estudiar, empecé a colaborar con estos grandes proyectos, yo nunca había hablado ni con IBM, ni con los grandes compañías de ordenadores, y empezamos con un proyecto que era el Blue Brain, que luego hablaremos de él, y yo me preguntaba por qué había tanto interés en el cerebro de las tecnologías, y resulta que nuestro cerebro tiene una eficacia extraordinaria, consume 12 vatios de energía, o sea, como una pila de una bombilla de bajo consumo, y sin embargo este superordenador que tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid consume 154.000 vatios, es decir, miles y miles de euros el mantenimiento. Entonces hay un gran interés por muchas compañías de ver cuáles son los trucos que hace nuestro cerebro para ser tan eficaz y tan rápido. No hay todavía ninguna máquina que sea capaz de distinguir estas formas, y además con mucho ruido. Entonces no sabemos cómo lo hace el cerebro, pero si lo sabemos hacer, podremos imitarle y hacer ordenadores más eficientes, más eficaces y mucho más baratos. Y esa es la idea. Por eso surgen los grandes proyectos que comentaré a continuación. Y no solamente eso, sino que gracias a que ahora las nuevas tecnologías que se están desarrollando muchísimo, el futuro ahora mismo es la tecnología del cerebro. Hace unos años de esto no hablábamos, pero ahora, por ejemplo, este experimento que hablaba del joystick, se puede enseñar a un macaco, por ejemplo, a aprender a utilizar el joystick cuando le dan una recompensa.
se le va registrando la actividad del cerebro. Esta actividad se pasa a un ordenador, el ordenador aprende los patrones de actividad y lo que hace luego, se le quita el mono, el joystick, pero se le deja los electrodos en el cerebro. Y cuando él ve lo que él quiere dar al botón, no puede, pero pensaba darle, y al hacer así, él se refleja en su mente, y la mente, este ordenador se asocia a un brazo mecánico y procesa por él. Es un control telemétrico, ¿no? Y esto es muy interesante porque ahora mismo hay muchísimas empresas, incluso hay ya videojuegos que se empiezan a controlar a través de la mente. Y eso a través de los que tienen discapacidades. Es un mundo muy interesante porque se está empezando a aprender, como si dijéramos, a leer la mente. También da un poco miedo, pero el futuro va también por ahí. Por eso, cada vez el estudio del cerebro y las grandes tecnologías, los computadores, cada vez vamos más de la mano. Entonces, para reflexionar sobre el origen de la vida y de qué es lo que ocurre, pues claro, resulta que el origen del universo son 13.600 millones de años, lo cual es impresionante, que antes no había nada, aparentemente no sabemos lo que hay. La Tierra, 4.500. El primer organismo vivo, llamado LUCA, que las siglas en inglés, son 3.500 millones de años, y de ahí surgimos toda la vida de la Tierra. Las primeras neuronas solamente hace 600 millones de años. Luego los primeros circuitos, los plexos nerviosos difusos, y luego se empiezan a formar cerebros. Eso ocurre ya mucho más rápido. Pero el Homo sapiens, nosotros, surgimos hace nada más 200.000 años, algo que es poquísimo tiempo. Pero lo que es más interesante es que en tan solo los últimos 2 siglos hemos sido capaces de cambiar la Tierra. Ahora podemos ver desde el universo, o sea, desde un satélite, podemos ver por la noche, pues aquí vemos Madrid, París, Londres, iluminado. Si un extraterrestre viera esto, que después de haber pasado aquí hace 300 años, diría, ¿qué ha pasado aquí? Y lo que ha pasado es que el cerebro humano ha cambiado la Tierra. Y no solamente eso, sino que hemos sido capaces de dejar la Tierra y tener este gran sueño que teníamos de siempre, que era caminar sobre la Luna. Y así en 1969 Neil Armstrong dijo esta famosa frase de que esto era un pequeño paso para el hombre y un paso gigante, pero un paso gigante para la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido esto posible? En tan poquito tiempo surge la vida, surge las neuronas, los cerebros, el Homo sapiens. Después, en 200 años, pero hemos tenido un lapsus de muchos años también, que hemos tenido nuestros bosques neuronales apagados, porque el arte, la cultura, todo esto surge hace muy poco, pero el cerebro siempre es el mismo. Y es otro tema que no tengo hoy tiempo de hablar, pero que es muy interesante. Y ahora voy a comentar algo que me quedé impresionado, porque esto es una simulación del origen del universo con un ordenador que se llama Millennium, que es uno de los más potentes del mundo, y que lo utilizamos también en el Human Brain Project. Y aquí es una simulación de cómo se expande el universo en un ordenador en 7 minutos, lo cual yo me quedé impresionado. Estamos en una reunión entre astrofísicos y nosotros en Heidelberg, y cuando yo vi este vídeo, lo tengo que usar, porque cuando yo vi esto, ya enseguida lo asocié al sistema nervioso. Esto es el sistema nervioso, estos son 100 micras la escala, y aquí vemos que esto es un gigaparsec. Y un parsec son 31 millones de kilómetros, perdón, trillones de kilómetros. O sea, de aquí a aquí son millones de trillones de kilómetros. Y bueno, esto es una cosa, y esto es parte del universo que se conoce. Entonces ahora vamos a ver, al hacer la simulación del ordenador, de cómo nos vamos adentrando en el universo, vemos, que yo no lo sabía, que las galaxias están unidas por filamentos que se llaman gravitacionales, que son idénticos o muy parecidos a lo que unen a las neuronas, como podemos ver aquí, al sistema nervioso. Esto es un sistema nervioso, las bolitas negras, rojas son neuronas, y eso son conexiones. Y aquí vemos una analogía increíble entre lo que es el universo y lo que es el sistema nervioso. Y todo esto te hace reflexionar que nosotros, como veremos también, somos polvo de estrellas. Nosotros, de una pequeñísima mota de nada, aquí pues son galaxias, aquí está la Tierra, pero algo tan diminuto que sería imposible verlo a esta escala. Todavía estamos a 15,6 megaparsecs, o sea, estos son varios, todavía cientos de millones de kilómetros, pero lo que es curioso que aquí, en un pequeño fragmento de aquí, hay un sistema solar, y más pequeño todavía está la Tierra.
Y aquí surge lo que es la idea esta venía de Miguel Ángel. Vemos aquí el non finito de Miguel Ángel, que vemos la tierra, o sea, que sale un esclavo saliendo de la tierra, que yo lo interpreto como cuando el hombre surge de la materia inerte, o sea, la materia inerte y surge la materia inteligente. Y así aparece un cerebro y, por tanto, el comprender cuál es el origen de nuestro cerebro es uno de los grandes desafíos de la ciencia en el futuro, bueno, actualmente y en el futuro. Cómo se ha originado del polvo de las estrellas, cómo hemos sido capaces de hacer esto y hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y además surge otro gran enigma que también es igualmente interesante, que es el gran enigma de los otros mundos mentales, que son tan distintos y a la vez tan similares, que, como decía Juan Ramón Jiménez cuando hablaba con Platero, que parece ser que teníamos los mismos sueños, decía. Y es que realmente a lo largo de la evolución hay muchos factores que no son únicos del humano. Pensamos que nosotros somos únicos, especialmente maravillosos, cuando los animales también tienen sus mundos mentales, sienten, se deprimen, también tienen felicidad, etcétera. Pero lo que es muy interesante es que todas las propiedades fisiológicas, los neurotransmisores, los canales iónicos, etcétera, no voy a entrar en detalles, que se encuentran en la neocorteza, que es lo que recubre la corteza y es el cerebro, y eso no está relacionado con aquellas capacidades que distinguen al hombre de los otros animales. Resulta que todo esto no son características del cerebro, de la corteza cerebral, sino de otras partes del cerebro. Y también la neocorteza, en todos los animales, contiene el mismo tipo de neuronas, las células de proyección, interneuronas, la glía, como he dicho antes. Entonces, la gran pregunta es ¿qué es de especial? ¿Qué es lo que tiene de especial nuestra corteza cerebral para que nos haga diferente de otras especies? Somos primates, como Tico, como vemos aquí, nos está mirando. ¿Qué piensa Tico? Pues para saber lo que piensa Tico tenemos que ser Tico, porque él tampoco sabe lo que pensamos nosotros, es su mundo mental. Pero ¿qué es lo que nos hace ser distintos? Estamos en el siglo XXI y todavía no tenemos ni idea de por qué somos humanos y por qué un perro es un perro y un chimpancé es un chimpancé. Entonces la gran pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Cómo adquirimos estas habilidades complejas? Y una primera respuesta es la enorme complejidad. Cuando hablamos de complejidad es muy difícil si no lo ilustras. Y aquí esta es una imagen que me gusta ilustrar, porque en una cabeza de alfiler que tiene aproximadamente 1 milímetro cúbico existen 27.000 neuronas y 1.000 millones de sinapsis. Las sinapsis son las conexiones de las neuronas, es decir, como los enchufes en un alfiler. Entonces ahora vamos a ver una simulación de lo que es un pequeño fragmento de corteza cerebral humana de medio milímetro nada más. Es una simplificación porque en la corteza, en el cerebro, no hay huecos. Todo está tan compacto que si no teñimos las células de una forma especial no podríamos ver nada. Pero para tener una idea de cómo sería el cerebro si quitásemos muchas células, vemos que hay unas células que son principales, que son las células piramidales, y aquí vemos unas protusiones especiales que se llaman espinas, como las espinas de un rosal, y aunque les parezca ciencia ficción, estas espinas son los lugares en donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro y por tanto están relacionadas con los procesos de cognición, aprendizaje y memoria. Nuestra memoria se almacenan aquí, no hay algo que esté por ahí flotando, sino que son las espinas en donde se forman estas memorias. Y por eso, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que sabemos que hay un deterioro cognitivo, y en otras enfermedades nos enfocamos, vamos por las espinas para ver qué ocurre a las espinas. O sea, todo esto que muchas veces parece muy complicado, y lo es, pero hay reglas. Entonces sabemos que la mayor parte de las conexiones son las espinas. Si ahí están en la base de nuestros procesos cognitivos, esa tiene que ser la diana, y así sucesivamente. Entonces, así ha surgido un gran proyecto que se llama el Human Brain Project, que es un proyecto que es europeo, gigantesco, con 3 grandes áreas, que es el futuro de la medicina del futuro, la neurociencia del futuro y la computación. Hemos unido las 3 grandes áreas para poder abordar el estudio del cerebro. Son 140 laboratorios, 80 instituciones, bueno, algo gigantesco, y yo soy uno de los directores de este macroproyecto, que es muy interesantísimo, porque ahí lo que intervenimos es el abordaje interdisciplinar.
ya los neurocientíficos no vamos solos, son los matemáticos, los ingenieros. Tan importante es un ingeniero, un informático, un matemático y un especialista en computación como un neurocientífico para el estudio del cerebro. Y es un ejemplo que voy a mostrar rápidamente de qué es lo que estamos buscando. Como ya he dicho antes, las células piramidales son las células principales de la corteza cerebral y las espinas son la diana de la mayor parte de las conexiones, y a su vez las células piramidales, a través de esta prolongación, son la principal fuente de estas conexiones. Bueno, el caso es que conocer el diseño de cómo se construye una célula piramidal es un objetivo crítico. Y así, es decir, tenemos la neurona real, y esta es, si lo hacemos una transformación matemática, en una neurona virtual. Y esto, que parece sencillo, es súper difícil. De hecho, yo de entrada no sé ni leer estas fórmulas matemáticas, porque para eso le faltan los matemáticos, ¿no? Entonces, vemos algo que es importantísimo, es que las espinas, que son como las espinas de un rosal, como ya he dicho antes, no son pequeñas protrusiones como un bultito y ya está, sino que son pequeños ordenadores muy complejos, y que el tamaño y su forma da lugar a distintas corrientes. Son como enchufes que cada uno, dependiendo de su morfología, va a depender de las corrientes que genera. Así es que lo que estamos muy interesados es hacer mapas de todas las espinas de cada célula. Hay millones de células piramidales y cada célula piramidal tiene unas 20.000 espinas. Entonces, para hacer esto disponemos de tecnologías nuevas que podemos aplicar al cerebro humano. ¿Y por qué? Porque podemos utilizar autopsias. Esa persona que han fallecido, por ejemplo, en accidentes de circulación o que donan el cerebro para la ciencia, podemos penetrar en el tejido ya muerto, o sea, en la autopsia, podemos penetrar con un microelectrodo y inyectamos unas sustancias especiales, fluorescentes, y nos permiten visualizar las espinas del cerebro humano de una forma que antes era impensable. Y podemos ver con unos nuevos microscopios que se llaman microscopios confocales, espinas que se llaman de aprendizaje, que son como dedos, y que se llaman así porque son aquellas que son dinámicas y que todavía no forman conexiones, y son las que nos permitirían aprender nuevas cosas. Estas se llaman de memoria porque son las que archivarían nuestra memoria. Ya sé que esto a lo mejor parece como ciencia ficción, pero es así. Entonces, luego vemos, estos son picoamperios, que son las posibles corrientes que generaría cada una de estas espinas. Y para hacer esto, pues resulta que ya tenemos una técnica, lo vemos. Tengo un cerebro, inyectamos las células, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio, pero tengo un problema. Tengo una célula cada célula tiene 20.000 espinas. Si yo tengo que ver cuántas espinas hay por neurona, ¿cómo lo hago? Si empiezo a contar 1, 2, 3, 4, pues tardaría años. Entonces lo que hacemos es estimaciones, contamos un pequeño fragmento y hacemos una estimación. Pero eso no es exacto, nos hace falta avanzar. Y por eso hay especialistas en análisis de imagen que nos permiten ahora ver de forma automática el número de espinas, y también, como nos interesa saber la forma, desarrollamos tecnologías para ver cuáles son las formas de las espinas. Y esto todavía no lo hemos conseguido, esto, pero estamos a punto, de forma automática. Y así ahora mismo lo que estamos generando, tenemos una célula, podemos conocer toda su estructura, y con esto, al final, los datos biológicos de cómo es el cerebro, lo que hacemos es, cada estructura la transformamos en una célula que integra esa información, una célula que es una neurona virtual. A continuación, otros grupos del Human Brain Project, que son los que se llevan en los ordenadores neuromórficos, que son aquellos que se inspiran en el cerebro para crear una nueva serie de ordenadores que sería como cerebros. Pues lo que estamos intentando es integrar esta información y hacer un hardware que represente a una célula piramidal. Esto es carísimo, esto hace falta ingenieros, y luego ir avanzando en esto, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso compañeros míos, no entienden por qué hace falta modelos y por qué hace falta la visualización de los datos. Y esto es muy sencillo. Si tenemos aquí una célula piramidal, y estas son las espinas, cada una en un enchufe, cada una con unas características especiales, y no lo mismo una sinapsis en esta parte que en esta, y luego consideramos que las espinas además son dinámicas, como podemos ver aquí esta imagen, no siempre son se modifica la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a comprender
cómo funciona una sola célula piramidal, si no lo podemos integrar todos estos datos, que son enorme cantidad de datos, en un ordenador para poder visualizarlo. Es imposible. Nos hace falta superordenadores, porque cada espina es como un pequeño ordenador para entender cómo funciona esta. Y así llegamos, ¿para qué sirve esto? No solamente conocer cómo funciona la célula piramidal, pero sabemos que las drogas, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades alteran las espinas. Y entonces, cuando tengamos un buen ordenador que represente las células piramidales, vamos a poder modificar las características de las espinas y ver cómo esto responde en el ordenador. Es decir, se pueden hacer millones de experimentos de una forma rapidísima utilizando superordenadores. Ahora voy a mostrar de una forma muy rápida unas nuevas tecnologías para estudiar el cerebro, que también van a ver cómo se avanza. Yo he vivido a lo largo de mi carrera científica, que bueno, tampoco es tanto, soy mayor ya, pero tampoco, llevo ya dos etapas, algo que he visto que yo pensaba que nunca lo iba a ver, que me moriría sin verlo, porque era algo que era impensable, ¿no? Pues, y una de ellas la vamos a ver ahora. Y aquí vemos que en los tiempos de Cajal explicaban cómo los procesos mentales dependían de la actividad de las espinas que se movían, y que de la glía también intervenían esos procesos, etcétera, ¿no? Y esto, si leen los artículos de estos tiempos, son varios miles de artículos, años de investigación, de trabajo increíble. Y ahora, de la noche a la mañana, disponemos de unas herramientas nuevas. Son ratones transgénicos que los modificamos genéticamente para que las dendritas, las neuronas, se vean en verde, por ejemplo, y la glía en amarillo. Y con un microscopio nuevo se puede ver directamente el animal vivo, estando vivo, se puede visualizar. Aquí vemos la dendrita, las espinas, y aquí vemos en amarillo son glía. Y ahora vamos a ver en un vídeo, lo doy al botoncito, y vemos algo increíble, como realmente el cerebro es muy dinámico. Si paro aquí, le doy, vemos que hay unas espinas que salen aquí, otras que se mueven. Es algo increíble. En un solo segundo podemos resolver una cuestión, un dilema de cientos de años y de miles de artículos, solamente con una nueva tecnología. Esto es algo también que es impresionante, que es, ahora también se puede ver en un pez cebra, se puede estudiar la actividad de todo el cerebro, que tiene 100.000 neuronas en este pez, en esta larva, y esto es una actividad, no sé si lo verán ahí bien, que ocurren como una especie de chispas, que es como actúa el cerebro. No sabemos qué significa esto, pero ya estás visualizando un cerebro entero de un animal, de cómo se activa cuando ejerce una acción motora. Y esto es una magnetoencefalografía que vemos que tiene un patrón muy parecido. Este es en reposo, se ve que hay actividad en una parte del cerebro, de repente surge como una especie de chispazo general en todo el cerebro, ¡pum!, y se activa, ¿no? Pero esto es para mostrarles cómo en estos años ya disponemos de herramientas que mediante genética molecular y ingeniería genética podemos modificar las neuronas para que cuando se activen emitan una luz y podemos mapear ¿no? Y ahora, ya voy acabando, vemos, esto me recuerda otra vez al origen de todo esto. Tenemos aquí otra vez la Tierra y aquí tenemos Internet, cuando se llamaba el Galactic Network en 1980, que yo cuando veo esto, yo estoy viendo un cerebro, y lo que estamos aquí haciendo ahora, nos estamos reinventando. O sea, lo que es Internet realmente es un cerebro gigantesco, porque esto yo cuando lo veo, digo, si estos son con lo mismo que estamos viendo en estos animales y en el cerebro, estamos sin darnos cuenta creando un cerebro gigantesco a nivel global, que cuando en el futuro no sabemos qué va a ocurrir aquí, como comentabas, Ignacio. Y entonces, de aquí ya vamos a acabar con la última parte, que son, aquí surge la idea de las máquinas pensantes. Y esto es algo que también Descartes podría formular una máquina del cerebro, el principio de Descartes de pienso, luego existo. Y entonces a lo largo de los años hemos ideado máquinas que pensábamos que jamás una máquina podría resolverlo, como hacer cálculos, pues, sin embargo, al final todo se ha ido superando. Y una de ellas ha sido el juego del ajedrez, que era como siempre el experimento último para demostrar que nunca podríamos tener una máquina pensante. Entonces, Alan Turing, que hace poco se ha hecho una película muy interesante sobre él, que es uno de los padres de la neuroinformática, de la informática moderna y de las ciencias computacionales,
dijo en esta famosa publicación en 1950: propongo considerar la siguiente cuestión: ¿pueden pensar las máquinas? Es de suponer que con el tiempo las máquinas podrán competir con los seres humanos en todos los campos puramente intelectuales. Pero ¿por dónde empezar? Incluso esto es una decisión difícil. Muchas personas creen que lo mejor sería comenzar con una actividad muy abstracta, como el juego del ajedrez. Y aquí surge la partida de hace 46 años después de Kasparov con el ordenador Blue Gene, que de ahí viene el origen del Blue Brain, de que empezó yo a trabajar en IBM, y que empezó a jugar Kasparov en el año 96, ganó al Deep Blue 4-2, y en el año 97, un año después, los informáticos desarrollaron el programa y ganó a Kasparov. Y entonces esto fue una verdadera revolución, porque esto era la victoria de la máquina sobre el ser humano. Era algo que siempre se había pensado durante cientos de años, desde que se inventó el ajedrez, desde la Edad Media y todo esto, que era imposible. Entonces aquí se empezó a decir ya que si el Deep Blue es una máquina pensante, es del año 97, ahora el Deep Blue no es nada, prácticamente ya se ha superado mucho más. Y aquí surgen las grandes preguntas, que era: ¿significa esta victoria el comienzo de la superioridad de las máquinas y la pérdida del control sobre las máquinas que construimos? ¿Por qué la idea de inteligencia artificial provoca una reacción emocional negativa en muchos filósofos y neurocientíficos? Hay muchos compañeros que se enfadan muchísimo cuando se habla de este tipo de cosas. ¿Dónde está la frontera que delimita el terreno del humano y de la máquina? Entonces, puesto que cada vez son menores las limitaciones tecnológicas y científicas, y cada vez nos organizamos mejor como con estos grandes proyectos, ¿por qué no vamos a construir algún día una corteza in silico en un ordenador? Y así, recientemente, hemos publicado este artículo el mes pasado, que es el primer borrador de lo que es un circuito digital de la corteza cerebral. Hemos combinado los datos neuroanatómicos, la fisiología neuroanatómica, la fisiología y la anatomía. Hemos integrado todo esto en estos circuitos y hemos creado un primer, como ya digo, corteza in silico, que es realmente el comienzo, pero es lo más complejo que se conoce hasta la fecha. Así es que, ya para acabar, mucho ha cambiado de la neurociencia en 80 años, solo 80 años, desde los tiempos de Cajal. En los tiempos de Cajal los científicos trabajábamos solos, aislados, cada uno con su equipo, el profesor o el maestro con sus discípulos, y de forma aislada, y los métodos eran muy rudimentarios. Ahora los nuevos métodos de neurociencia, las nuevas herramientas de computación y los nuevos ordenadores nos están permitiendo avanzar a una velocidad gigantesca en el estudio del cerebro, y por eso yo soy absolutamente optimista. En tan poquísimo tiempo hemos llegado a lo que hemos llegado ahora en 80 años, y como ya digo, yo he vivido dos grandes revoluciones que no tengo tiempo de hablar ahora, que una de ellas la tengo yo en mi laboratorio, que lo utilizo, y todavía no me lo creo que eso funcione, porque es algo que es impresionante, y por lo tanto soy optimista y estoy seguro que en un futuro no muy lejano vamos a conocer todos los misterios del cerebro. Y esto es todo lo que voy a comentar. Muchas gracias. ¿Quieres ser Vive Libre?